San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Herón, Herón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadó, Sadó a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momento. Queridísimos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a ver de dónde venimos nosotros. Que nosotros no venimos así, caímos así como extraterrestres, ¡pah!, sino que nosotros venimos de una ascendencia. Tenemos unos antepasados. Hay una historia. Y que es necesario ver la historia. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 17, resume el texto de hoy, el pasaje de hoy. Cualquier persona dice, ¿y a mí qué me importan todos esos nombres? Ni los conozco. Son hasta medio raros, nunca los había escuchado. ¿Y para qué el Evangelio pierde el tiempo colocando esos nombres? Varios motivos, y los vamos a resaltar. El primero, el versículo 17 dice, escuche. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Observe, la Sagrada Escritura va a resumir por qué esos nombres, para mostrar las generaciones de dónde venimos. Desde Abraham hasta David. Hasta David, ¿cuántas? Son 14. Miren cómo la Sagrada Escritura muestra que venimos desde nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Va mostrando que hay un hilo conductor, que no se pierde ese hilo, que nosotros tenemos que saber de dónde venimos. Si nuestro padre Abraham, padre en la fe,
Pues Dios hizo las promesas con él, pues desde allá son 14 generaciones para llegar a David, para mostrar que David continúa el hilo conductor en las generaciones de la fe, que no venimos de gente pagana, sino de gente creyente, que tenemos unos orígenes desde Abraham, nuestro padre en la fe, pero observe que va a llegar hasta Cristo. De Abraham a David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. No se pierden las otras 14 generaciones. Vean ustedes, desde David hasta la deportación a Babilonia, cuando el pueblo sufrió la deportación a Babilonia, cuando fue llevado a otro país, deportado, cuando estuvo un tiempo fuera de su pueblo, fuera de lo suyo, donde quisieron destruirle la fe, donde quisieron acabar, donde pasaron por pruebas, por dificultades, tuvieron que ir a países paganos, a gente pagana, que quisieron destruirle las sagradas escrituras conocidas hasta entonces, la fe que tenía. Sin embargo, pasaron por esa prueba, pero siguen siendo el pueblo de Dios, desde David hasta la deportación de Babilonia. Observen que meten la deportación a Babilonia, cuando podría decir alguien, el pueblo de Israel se paganizó en Babilonia. La gran Babilonia, ¿se acuerdan? La gran Babilonia, el pueblo de Israel fue llevado a la gran Babilonia, a la prostituta, la gran prostituta del Antiguo Testamento, la gran Babilonia, de la que dice Isaías 21, cayó la Babilonia, aquella que se prostituía con ídolos, que también lo toma el Apocalipsis. Allá fue llevado el pueblo de Israel. Pregunto, ¿y el pueblo de Israel dejó su fe allá? ¿Perdió su fe? ¿Se paganizó? No, pasó por momentos de prueba, lo agarraron los paganos, quisieron destruirle, pero el pueblo mantuvo su fe, desde David hasta la deportación de Babilonia. Y vean ustedes que en la deportación de Babilonia no quedó su fe, pongan cuidado. Y desde la deportación a Babilonia. Ahí no se acabó el judaísmo, ahí no se acabó la fe que traían de nuestro padre Abraham, desde la deportación a Babilonia. Hasta Cristo. Hasta Cristo. 14. Te lo traduzco en castellano. El pueblo de Israel, al igual que la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, debe tener conciencia de dónde viene y debe tener conciencia que va a pasar por momentos muy duros, muy difíciles. Como el pueblo de Israel pasó por la deportación a Babilonia, por el paganismo sin dejarse contaminar, superando los obstáculos, así también la iglesia tiene que pasar por ahí. Pero así como el pueblo de Israel llevaba memoria de dónde venían, la herencia que Dios le dio en la fe desde los antepasados y no perdía, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación, 14 generaciones, y de la deportación a Cristo, 14 generaciones. Lo importante es mantener el hilo conductor desde Abraham hasta Cristo, véanlo. Véanlo, hay una conexión con el Mesías en el Antiguo Testamento. O sea, de allá para acá, de Abraham hasta Cristo. Pero también hay una conexión desde Cristo hasta nosotros. Debe haber una conexión porque Cristo es el centro. Cristo es el centro. Parte la historia en dos. De aquí para allá, los ascendentes de Cristo a Abraham. Hay una conexión, pero desde Cristo hasta nosotros también hay una conexión. No se puede romper, dicen los protestantes. Esa conexión se acabó con Constantino. ¿Acaso la conexión se acabó cuando fueron deportados a Babilonia? Cuando los paganos quisieron destruir la fe del pueblo judío en la deportación a Babilonia, ¿pudieron? No. ¿La gran Babilonia pudo destruir la fe del pueblo? No. Entonces, cuando el pueblo cristiano, la iglesia de Cristo, viene también desde Cristo hasta nosotros, también pasó por una Babilonia, como dice la Biblia, la gran Babilonia, que era Roma, que al igual que la Babilonia del Antiguo Testamento, no pudo destruir la fe.
dicen los protestantes, entonces Roma destruyó la fe, Constantino destruyó la fe. Es que no han visto las Sagradas Escrituras que dice que puede pasar por la gran Babilonia, pero que no pudieron destruir la fe y llegaron a Cristo. Hoy lo importante es que ustedes vean cómo Cristo es el centro. Y desde Cristo hasta nosotros hay un hilo conductor que nadie puede romper. Llevamos 2000 años de cristianismo. Y desde Cristo hasta Abraham nadie pudo romper esa brecha, ese hilo. Nadie. Hay una conexión. Cristo es el centro. Y así como el pueblo de Israel se preocupaba por conocer sus generaciones, de dónde venía, los católicos, que somos los verdaderos cristianos, porque tenemos una conexión desde el 2022 hasta Cristo sin romper. Si usted pregunta, ¿dónde estaba la Iglesia Católica en el año 1000? Se puede saber dónde estaba, qué papa estaba, qué carta se escribió. Si ustedes quieren saber dónde estaba la Iglesia Católica en el año 500, usted puede saber qué papa estaba, qué carta se escribió. Si usted quiere saber dónde estaba la Iglesia Católica en el año 200, usted puede saberlo. Está en la historia, está la conexión de las generaciones que han pasado de cristianos. Pero qué curioso. Los protestantes no tienen esa conexión con Cristo. Pregúntenle a cualquier protestante, los que me siguen a través de las redes sociales, le pregunto, hace 600 años, ¿dónde estaban? Díganme la generación de los protestantes hace 600 años. Denme el nombre de un pastor de cualquier iglesia protestante en el mundo que existía en el año 600. En el año 1400, perdón. 1600 ya existían, comenzaron en el año 1500. Dígame dónde estaba en el año 1000 un testigo de Jehová del año 1000, un adventista del año 1000, un pentecostal del año 1000. Dígame, porque la Biblia presenta hoy generaciones desde Abraham hasta David, desde David a la deportación de Babilonia, hasta Cristo, para mostrar que Abraham va conectado con Cristo. Ahora vamos de allá para acá, desde Cristo hasta el 2022, hay una conexión solo y únicamente solo a través de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Que me tape la boca cualquier protestante en el mundo. No tienen conexión. Hagamos ustedes y yo un ejemplo para que me vean mejor. ¿Cuántos años llevamos de cristianismo? 2022 años. Imagínense que ese 2022 años no sean años, sean kilómetros. 2022 kilómetros. Y vamos a conectarnos con Cristo. Miremos, los testigos de Jehová, año 1881. ¿Está bien? Usted comienza, mire, de aquí a aquí, a donde está Juan, 2022 kilómetros. Ahí de aquí a aquí. Conecta con Cristo. Vamos a ver el puente. Aquí está Juan, es testigo de Jehová. En el año 1900 estaba aquí. En el año 1881, aquí. Y de aquí para acá, ¿cómo pasa para Cristo? ¿Quién le pone el puente para que pase si no existía? 1881 años sin existir. No hay puente. ¿Cómo pasa? Cualquier protestante comenzaron en el año, miren, de aquí a aquí, 2022 kilómetros. Los protestantes tienen 500 años, comenzaron en el año 1520. A ver, 500 años, pongámoslo aquí. Somos cristianos, oh sí, son cristianos, mire el puente, desde el año 1520. Y desde el año 1520 para acá, ¿cómo pasan a Cristo? ¿Por qué puente si no tienen conexión? Si no existían, ¿cómo llegan a Cristo? Dime el hilo conductor, las generaciones pues. Desde Abraham hasta David, desde David a la deportación a Babilonia, de la deportación a Babilonia hasta Cristo. Que los protestantes hagan lo mismo. En el año 1900 en tal parte, en el año 1800 en tal parte, en el año
1700 tal parte, 1600 tal parte, en el año 1500 tal parte, en el año 1492, cuando Cristo llegó a nuestra tierra, ¿cuántos cristianos evangélicos venían con él? ¿Cómo se llamaban? No tienen la conexión con Cristo, no son verdaderos cristianos, cayeron en el extraterrestre. Hoy a Juan le da la gana de fundar una iglesia, la funda y dice, es la iglesia de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Cómo me conecta con Cristo esos 2022 años? ¿Cómo me lo conecta? No es que tuve una revelación, está loco, le patina el coco. Eso no es así. Por eso la Biblia hoy nos presenta las generaciones. Pero podríamos decir, sí, pero eso era gente buena. Dice los protestantes, la gente mala corrompió la iglesia, hubo gente mala. ¿Ustedes no recuerdan las generaciones desde Abraham hasta David? ¿Saben quién era David? Bueno, antes de llegar a Abraham, antes de llegar a David, dice, Abraham engendró a Isaac. ¿Isaac a quién? A Jacob. ¿Por qué no dice a Esaú? ¿Quién era el hijo primogénito de Isaac? Esaú, ¿se acuerda? ¿Y por qué no metió a Esaú? ¿Por qué metió a Jacob? ¿Y saben quién era Jacob? Un ladrón. Le robó la primogenitura a su hermano. Le robó la bendición a su hermano. ¿Se acuerda que le mintió a su papá? Llegó y le dijo al papá, papá, vengo para que me bendiga. Y le dijo, ¿quién es? Soy su hijo primogénito, Esaú. Dijo, venga para acá para tocarlo para ver. Y como Esaú era velludo, se había puesto una piel de ovejo, no sé qué. Y llegó y dijo, la voz es la de Jacob. Y comenzó a tocarlo y dijo, uy, pero la piel es la de Esaú. ¿Es usted seguro que es usted mi hijo primogénito Esaú? Oh, sí, padre, vengo para que me dé la bendición. Y Isaac le dio la bendición. Ay, mentiroso, ¿no? Mintió a su padre y le robó la primogenitura a su hermano. Sin embargo, ese está metido. ¿Saben qué fue David? El rey David. ¿Recuerdan el pecadito que cometió David? Le quitó la mujer Urías, pero eso no es el mayor pecado. ¿Cuál fue el mayor pecado? Lo mandó a matar para quedarse con la mujer. ¿No le parece algo desastroso? No era muy santo David, ¿no? No era muy santo. ¿Y por qué la Biblia lo nombra como hilo conductor? Para mostrarnos a ustedes y a mí que esas generaciones de fe está compuesta por hombres pecadores, pero que aunque los hombres seamos infieles, Dios permanece fiel a su palabra, a su promesa. Dios no cambia, Dios mantiene. Y dice la Biblia que del hijo que David tuvo con esa mujer, después de haber matado a Urías, el hijo se llama Salomón, de allí continúa el hilo conductor hasta Cristo, para demostrarnos que el pecado del hombre no frustra el proyecto de Dios, que Dios es Dios y a pesar del pecado del hombre, Él es fiel a su promesa y no cambia. Que dentro de la iglesia han existido papas pecadores, oh sí, ni la iglesia lo niega. La historia de esos papas están, no lo niega. Que dentro de la iglesia han existido obispos pecadores, oh sí, la iglesia no lo niega, está en la historia. Que dentro de la iglesia ha existido sacerdotes pecadores, oh sí, y ustedes conocen muchos. Y la iglesia no lo niega, incluso pide perdón. Pero sabemos que hay un hilo conductor desde Cristo hasta nosotros y estamos seguros, cosa que los protestantes, hoy los protestantes ante el Evangelio de San Mateo 1, del 1 al 17, se quedan sin palabras. Ellos no pueden demostrarle al mundo y a los cristianos que ellos vienen desde Cristo de generación en generación. Es más, ustedes son testigos, ustedes tienen familiares evangélicos, ayer eran católicos y hoy ya no son católicos, son protestantes. Miremos la generación.
Por eso segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo invita a Timoteo a mirar la generación de donde él viene. ¿De dónde viene él? Su fe. Lo mismo del Evangelio. Yo soy cristiano, pero soy cristiano de la generación que viene hasta Cristo, de generación en generación, de Abraham a David 14, de David a la deportación 14, de la deportación a Cristo 14. Puedo decir desde Cristo al año 1000, de 1000 al año 1500, de 1500 al año 2000. Ha existido la Iglesia Católica, tenemos testigos, tenemos testimonio, hay cartas, está escrito cómo se llamaba el Papa, en qué parte del mundo estaba. Claro que sí. ¿Los protestantes tienen esas generaciones? No. Escuchemos cómo dice Pablo, 2 Timoteo 1, 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahí viene, escuche. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ahí viene, Lupita. Vean cómo Pablo nos invita a mirar de dónde viene nuestra fe. Trayendo a la memoria lo mismo que el Evangelio de hoy, las generaciones antes de nosotros. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. ¿Pero de dónde viene? ¿Cayó así como un extraterrestre? ¿La inventó hoy? Vamos a ver. La cual habitó primero en tu abuela. Mire. Dice Pablo, yo tengo que mirar de dónde viene la fe. Le pregunto a los protestantes, ¿la fe suya viene de su abuela? No, su abuela era católica, usted es evangélico, protestante, usted no tiene la fe de su abuela, de su bisabuela, de su tatarabuela, no tiene esa fe. Usted abandonó la fe, el hilo conductor de generación en generación, 2000 años de cristianismo tenemos. Eso año tras año, la historia está registrada año tras año, esa historia del cristianismo. Los protestantes no la tienen. Los protestantes no tienen siquiera la fe de su abuela. Y sigue. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, San Pablo dice que tiene Timoteo una fe no fingida. ¿Por qué no fingida? Porque es una fe sincera, la que viene de Cristo. Habitó primero en su abuela, habitó luego en su madre. Pregunto a los protestantes, ¿ha hecho usted el trabajo que hizo el evangelista al decir para llegar hasta Cristo? 14 generaciones para llegar a Cristo. Mire su generación, mire su familia, su madre que era, su abuela que era, su bisabuela que era, su tatarabuela que era. Mire si llega hasta Cristo, verá que no. Los que son más viejos llegan hasta Martín Lutero, año 1520. Hasta ahí llegan. Que un protestante me diga que antes de Martín Lutero existían los protestantes en cualquier parte del mundo. Compruébemelo. Si hasta en la historia universal está la reforma protestante. Búsquenlo. La ignorancia es atrevida cuando un protestante no es capaz de instruirse leyendo la historia de dónde nace la reforma protestante. ¿Con quién? No se dan cuenta que los protestantes no tienen las 14 generaciones hasta llegar a Cristo. Los protestantes tienen generaciones hasta llegar a Martín Lutero. Y de Martín Lutero, 1500 metros o 1500 kilómetros, no pueden poner el puente, no pueden pasar porque hasta ahí llegan. Y esas generaciones de ahí para allá, desde el año 1500 hasta Cristo, no la tienen los protestantes, solo lo tiene la Iglesia Católica.
Por eso somos verdaderos cristianos. Ahora, es que eso era para el pueblo de Israel. Eso a nosotros no nos interesa. ¿Que no nos interesa? Entonces, ¿por qué está escrito en Hebreos capítulo 11? Vamos a ver. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vean ustedes cómo el apóstol, como el escritor sagrado, va a mostrar que hay una generación de fe, al igual que en el Antiguo Testamento. Hay una generación de fe que debemos tener en cuenta. Él va a mostrar primero el Antiguo Testamento, esto que hizo el evangelista San Mateo, desde Abraham hasta Cristo. Esto lo va a mostrar. Pero después va a mostrar que en el cristianismo pasa lo mismo. Veamos primero el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 11, versículo 4, comienza a narrar lo mismo, las generaciones del Antiguo Testamento. Escuche. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Abel, mire dónde mandó. Abel, por la fe. Entonces está mostrando de dónde viene la fe. La fe desde Abel, versículo 5. Por la fe, Enoc fue Enoc, la fe de Enoc, versículo 8. Por la fe, Abraham. Aquí llegamos a Abraham, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara. Sara, versículo 20. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob. Isaac, versículo 21. Por la fe, Jacob. Miren cómo lleva un hilo conductor. La fe de Jacob, versículo 22. Por la fe, José. José, versículo 23. Por la fe, Moisés. Moisés, por la fe, Moisés. Versículo 27. ¿Qué hizo Moisés con la fe? Por la fe dejó Egipto. Dejó a Egipto. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua. Celebró la Pascua. Versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Mire la historia de fe, la historia de fe de generación en generación. Versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Observe cómo hay una memoria viva de los antepasados que vivieron la fe. ¿Será que los protestantes pueden tener una memoria viva de sus antepasados antes de Martín Lutero? Llegan hasta Martín Lutero. Los antepasados no tienen la historia que tenemos nosotros de los padres de la iglesia. Un San Ignacio de Antioquía, año 107. Lo tenemos nosotros los católicos, ellos no. Un San Policarpo, ellos no lo tienen. Ellos no tienen a un San Francisco de Asís, un San Agustín, un Santo Tomás. Ellos no tienen esa historia de fe que nosotros tenemos. Una cantidad de santos que van llevando el hilo conductor cristiano desde Cristo hasta nosotros, que nos une a lo largo de la historia del cristianismo. Aquí vamos a tener la dicha este año, Dios mediante, si todavía puedo estar con ustedes. He adquirido un videobin para proyectar. ¿Y será? ¿De ven película? ¿Cómo que se llama eso? Un cine cristiano, donde vamos a mostrarle a la comunidad de la Florida, Semilleros de Santo, lo que nos une a Cristo, los antepasados de la fe en el cristianismo antes que nosotros. Y el que quiera, pues vamos a ver la película, para que se den cuenta que antes de 1520 ya existían los cristianos y tenemos generaciones de santos cristianos. Y solo de la Iglesia Católica, porque los protestantes todavía no existían. ¿Es que los protestantes no saben que existen los padres de la Iglesia? Reto a cualquier protestante, busquen el origen del cristianismo, busquen los padres de la Iglesia, a ver cuántos pastores aparecen, cuántos pastores evangélicos aparecen como padres de la Iglesia. A ver cuántos pastores evangélicos aparecen como los primeros cristianos. Que lo muestren.
Tápenme la boca y a través de las redes sociales, tápenme la boca cualquier protestante, díganme San Clemente, San Hipólito, San Justino, cualquiera, el que usted quiera, póngame y dígame, ese era pastor de la iglesia Testigo de Jehová, adventista, mormón. Hágalo y compruébelo, no solamente dígalo, compruébelo. ¿Por qué no lo hacen? Ya que me tienen tanta rabia, tápenme la boca, compruébenme y háganme quedar mal. Por internet tanta gente nos está viendo. ¿Ahorita estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Sí? ¿Cuántos nos están siguiendo ahorita? Tienen que estar todo el mundo durmiendo. ¿Cuánto? 279. Bueno, no, hay otros que ya están despiertos. Pero bueno, observen ustedes, queridos hermanos, cómo la Biblia nos presenta que hay generaciones, pero llega. ¿Está bien? En Hebreos nos muestra las generaciones. Faltaría tiempo para hablar de Sansón, de Jefté, de todo esto. ¿Pero eso solamente se hizo en el Antiguo Testamento? No. Capítulo 12, versículo 1. Ahora va a hablar del Nuevo Testamento. Nosotros, los cristianos, los creyentes en Cristo después de Cristo. ¿Qué dice Pablo? O el escritor sagrado. Uno dice que era Pablo, otro dice que no. Por tanto, nosotros... Ahí, nosotros. Eso era solamente el pueblo de Israel, pero también nosotros podemos hacerlo o no. ¿Otra vez? Por tanto, nosotros... Nosotros también. ¿Nosotros qué? Nosotros también. Nosotros también podemos comprobar históricamente, trayendo a la memoria de los santos que han tenido su fe, como lo tuvo Abraham, como Isaac, como Jacob, nosotros también, teniendo alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, nosotros los cristianos también tenemos una lista grande de testigos, 2000 años del cristianismo, donde tenemos los nombres de todos los santos a lo largo de la historia. ¿Quién nos lo puede quitar? Antes de Martín Lutero, cuando llegó el Evangelio a nuestras tierras, 1492, ya existían miles de santos que nos unen con Cristo, tal generación, tal generación, tal generación. ¿Dónde está la generación de protestantes? Por eso los protestantes son cristianos falsos, mentirosos. No son verdaderos cristianos. No traen de generación en generación el contacto directo con Cristo. Y escuche, y Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, nos dice que si no hay esa conexión con Cristo, con los apóstoles, no podemos ser la construcción de Dios. Véanlo, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles. Escuche, antes de nosotros existían los apóstoles, existieron los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los primeros cristianos. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Bueno, venimos desde Cristo, somos cristianos. Cristo, los apóstoles. Ahora vamos a ver si hay un espacio donde digamos Cristo, los apóstoles. 1500 años, nadie. Un vacío. Y sobre ese vacío vamos a construir. Vamos a ver si dice la Biblia así. Hasta el año 1500, desde los apóstoles, miren el salto que dan los protestantes. Los protestantes dicen, nosotros venimos de Cristo, aleluya, gloria al Señor. Y después de Cristo están los apóstoles, aleluya, gloria al Señor. Y después de los apóstoles, la iglesia se prostituyó y hay un vacío. Desde los apóstoles, año 100, que murió San Juan, hasta el año 1520, un vacío. No hubo cristianos en el mundo, un vacío. La iglesia se destruyó, no hubo fe, no hubo evangelio, no hubo Biblia, no hubo palabra de Dios, hubo un vacío. Hasta que llegó Martín Lutero, llegaron los evangélicos y comenzó otra vez a seguir el evangelio.
el cristianismo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así no es. Porque Cristo en Mateo 28:20 le dijo a los apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días, subrayen todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, bueno, después de los apóstoles habrá un vacío donde yo no voy a estar. Hasta que venga Martín Lutero. No, hasta que vengan los protestantes. No, Señor. Y cada protestante que tiene una idea loca, dice, es que Cristo me reveló a mí que fundara la iglesia. Y la iglesia no existía hasta ahorita que yo la fundo porque estaba perdida y ahora sí. Dios me inspiró a mí para que yo funde la iglesia. Ese no está tan loco. ¿Sabe quiénes son los que están más locos? Los que le creen. Más loco todavía. Imagínense usted que llegue un loco llegue allá a un cuartel y le diga a los soldados, atención, soy el general Petronilo, ¡firmes! Verdaderamente está loco para llegar a decir eso en el cuartel. Pero ¿qué tal que los soldados se le paren firmes? ¡Mande, mi general! Más locos que él. ¿O no? Claro. Un tonto que es borracho, asesino, así dicen ellos. Yo cuando era católico era un borracho, era un asesino. Yo fui hasta la cárcel y salí de la cárcel y ahora me nombro general. Soy pastor, atención, firme. Las ovejas, voy a guiarlas. Petronilo le patina el coco, pero más le patina el coco a los que lo siguen, a los que lo escuchan. Así por arte de magia, ayer era un borracho sinvergüenza, salió de la cárcel y ahora se nombró él mismo pastor y fundó una iglesia. Pero la ignorancia es atrevida y el pueblo sufre por ignorancia. Y hoy yo quiero que ustedes vean que la Biblia dice no. Cuando ustedes vean a una persona que viene diciendo que viene de Cristo, miren la generación, de generación en generación, para ver si es verdad que conecta con Cristo. Dijo una señora que el marido se le había muerto hace 20 años. Y después de 20 años que el marido le había muerto, salió preñada. Y la vecina chismosa, cuando parió, le dijo, ¡epa, vecina! ¿Y de quién es hijo? Dijo, pues de mi difunto marido. ¿De su difunto marido? Claro. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba mi difunto marido? Ah, sí, se llamaba Luis. ¿Y usted sabe cómo se llama la niña? No, se llama Luisa. ¿Ve que sí es de mi difunto marido? Así hacen los protestantes. Nosotros somos cristianos, pero Cristo vino hace 2000 años. Sí, pero ¿sabe cómo nos llamamos nosotros? Cristianos, ¿ve que venimos de Cristo? Sí, murió el difunto hace 20 años, se llamaba Luis. ¿Y la hija cómo se llama? Luisa. ¿Ve que sí es del difunto marido? Porque se llama Luisa. Sí. ¿Cómo se llamaba el Mesías? Cristo. ¿Y cómo se llaman los evangélicos? Cristianos. ¿Ve que sí vienen de Cristo? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Demuéstrelo, que haya generaciones de cristianos evangélicos hasta Cristo. Reto a cualquier protestante en el mundo, míreme bien. Reto a cualquier protestante en el mundo que lo demuestre. ¿Por qué no lo hacen? Tan sencillo. Si tienen pruebas, demuéstrenlo. Solo la Iglesia Católica lo puede hacer. Solo la Iglesia Católica. Con orgullo, con alegría, venimos desde Cristo. Tenemos los santos a lo largo de la historia, los mártires. Una lista, dice San Pablo, un sinnúmero tenemos nosotros. Edificaos otra vez. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahora mire cómo dice que nosotros tenemos que ir construyendo, no en vacío, 1500 años sin cristianismo, sin iglesia. Y entonces llegaron los evangélicos y construyen ahí en ese vacío. No, pongan cuidado. En quien todo el edificio
bien coordinado, bien tramado, no hay vacío, no hay espacio, bien tramado, bien construido, va creciendo, no hay espacio, no hay vacío, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces en ese templo nosotros también ya 2000 años después nos vamos a unir. Nos vamos a unir, pero antes de nosotros ya hay un sinnúmero de ladrillos, de bloques, de piedras. Antes de nosotros, 2000 años antes de nosotros ya existían cristianos, creyentes. Cristo comienza con Cristo. Vienen los apóstoles, vienen los santos, va construyéndose. Ahora venimos nosotros en el 2000 y después que nos llegue la pelona, pues vendrán otros, los nietos de ustedes, los bisnietos de ustedes, y van construyendo sobre la fe, como dice Pablo, la fe que no es suya, la fe de su abuela, la fe de su madre. Pregunto, católico, ¿usted está decidido a hacer lo que dice la Biblia? ¿A no cambiar de fe? ¿Usted está decidido a mantener la fe que le dio su abuela, que le dio su madre? ¿O usted va a hacer lo mismo que han hecho los protestantes? No vayamos tan lejos. Aquí hay gente que tiene hijos que son protestantes. O sea que ustedes no le dieron esa fe. Y que ellos se dejaron robar la fe. Porque andan ladrones que no roban motos ni carros, roban la fe. Y esa fe que han tenido de generación en generación, como dice Pablo, o como dice Mateo, esa fe de generación en generación, la abandonaron. La fe que le dio la abuela, la fe que le dio la madre, la abandonaron. Pregunto, ¿usted también está dispuesto a abandonar esa fe? Dejaría entonces de ser verdadero cristiano. Por algo hoy la Sagrada Escritura nos muestra y nos indica cómo tenemos que llegar hasta Cristo, de generación en generación. Por eso Pablo, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 6, advierte y dice, cuidado de dejarse robar la fe. Cuidado de dejarse robar lo que usted cree. Porque vienen diciendo que son cristianos evangélicos, que vienen predicando el evangelio. Pongan cuidado como dice Pablo, Gálatas 1:6, escuchen. Estoy maravillado, sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Que tan pronto se hayan, ¿qué? Os hayáis alejado. Subrayen la palabra alejado. Me sorprende que se hayan alejado de Dios. Pongan cuidado otra vez. Me sorprende. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Alejado de quién? Del que os llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Por la gracia de Cristo. ¿Quién nos llamó por la gracia de Cristo? Dios. Entonces dice Pablo, me maravillo, que se hayan alejado de Dios. ¿Ustedes se quieren alejar de Dios? No. ¿Quiénes se alejaron de Dios? Véanlo, Lupita, ¿quién se aleja de Dios? Dicen los protestantes, el que fuma, el que toma, el que baila pegado. Vean qué dice Pablo, ¿quién se aleja de Dios? Me maravillo que tan pronto se hayan alejado de Dios. ¿Quién se aleja de Dios? Para seguir un evangelio diferente. Los que abandonan la fe de la abuela, la fe de la madre, de generación en generación, para pasarse a un evangelio diferente. Testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, retorno de Cristo, luz del mundo. Me sorprende. Eso es alejarse de Dios. Pero ¿quién se lo grita al mundo si nadie quiere leer la Biblia? ¿Quién se lo grita al mundo si hasta los curas tienen miedo de decir la verdad? Pero está escrito.
Eso no lo escribí yo. No son palabras mías de yo. Está en Gálatas 1:6. Me maravillo que se alejen de Dios. ¿Cómo? Pasándose a otro evangelio. No el que le dejó su abuela, no el que le dejó su madre. Esos son los protestantes. Se alejan de Dios. ¿Y qué dice Pablo? No que hay otro, No es que haya otro evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de los protestantes? 2. 1. Que los perturba. ¿Cómo? Hay algunos que os perturban. Ese es el trabajo del protestante. Perturbarlos a ustedes, meterle duda, meterle cizaña para que no vivan su fe. Segundo, Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. y quieren pervertir. Ese es el trabajo de los protestantes. Destruir el evangelio de Cristo. Que la gente no viva el evangelio de Cristo. Pero se llaman cristianos evangélicos. Pero traen otro evangelio que no es el de Cristo, es el de Julano Pastor ese. Y traen la Biblia. Por eso no me cansaré. Por eso si quieren miéntanme la madre, mándenme para el infierno. Pero no me cansaré de avisarle, de alertarle, de mostrarle con capítulos y versículos para que ustedes, comunidad de la Florida, semilleros de santos, jamás en la vida se dejen engañar de los protestantes que vienen apartándolos de Dios, queriéndolos destruir el evangelio de Cristo. ¿Y cómo es la primera que decía? Sino que hay algunos que os perturban. Y perturbándolos en la fe. No debe confesarse con un hombre pecador igual que usted. No debe ir a misa, es una galleta, es una oblea. Le va perturbando la fe. María es una prostituta. El Papa es la bestia, la Iglesia Católica es la Gran Babilonia. Le van perturbando la fe. ¿Pero qué dice la Biblia? No. Miremos la generación, de dónde viene nuestra fe. Miremos quién nos regaló el Evangelio. Nuestros padres nos lo han regalado y no podemos cambiarlo. ¡Qué gran responsabilidad! ¿Cómo van a enfrentar a Dios los protestantes que han cambiado su fe? ¿Con qué cara le van a llegar a Dios? Cuando su madre, su padre les dio el verdadero evangelio y se salieron y se metieron a protestantes. ¿Con qué cara? Si tienen que reservar ese evangelio tal como se les fue dado, no cambiarlo. ¿Con qué cara van a llegar? Por eso Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo capítulo 15, versículo 1. Dice Pablo, el evangelio que les hemos transmitido, si no lo cambian, si permanecen en él, lo va a salvar. Pero si lo cambian, si se meten a protestantes, han creído en vano, que no está en la Biblia. Los retos, búsquenlo. 1 Corintios 15:1. A los protestantes que dicen, ay, no importa cambiar el evangelio, no importa, yo era católico pero ahora me meto evangélico. Vamos a ver qué dice Pablo. Y lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Se lo repito. Dice Pablo, les hemos predicado el evangelio, el cual ustedes recibieron y no han cambiado, permanecen en él. Y por ese evangelio se van a salvar, a menos que no lo cambien. Porque si lo cambian, si no permanecen en él, han creído, pero en vano. Vamos a ver cómo lo dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, que viene desde Cristo, que pasa por los apóstoles, de generación en generación, que llegó a su abuela y su abuela se lo transmitió a su madre y su madre se lo transmitió a usted. El cual también recibisteis,
Usted lo recibió de su madre, de su abuela, sí lo recibió. En el cual también perseveráis. Escuche, ¿qué hay que hacer con el evangelio? ¿Salirse del evangelio para meterse en evangélico? No, perseverar en ese evangelio que yo recibí, que me lo dio mi madre, que me lo dio mi abuela, de generación en generación, hasta Cristo me lo han dado. En el cual persevera, no dice tengo que cambiar, persevera significa prohibido meterse a una secta, cambiarlo. Debo perseverar. Y si persevero, si persevero y no lo cambio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si lo mantiene, si no lo cambia, tal como se le ha predicado, escúchenlo. sois salvos. Soy salvo. Pero si lo cambio, pero si me meto a protestante, pero si me meto a testigo de Jehová, a pentecostal y abandono ese evangelio que me dieron, que viene desde Cristo de generación en generación, escuche. Si no permanece, si lo cambia, escuchen. Creísteis en vano. ¿Qué? Creísteis en vano. ¿Que los protestantes qué? Creísteis en vano. Que los protestantes creen, pero en vano. Tienen muchísima fe, pero en vano. Porque creen no lo que dijo Cristo, no lo que viene de generación en generación. Se volvieron creyones, creyeron en un hombre tonto que estaba en la cárcel, salió, era un asesino, un vagabundo, se nombró pastor, fundó una iglesia y ahora sí traigo el evangelio de Cristo. Y abandonó el evangelio que le había dado a su abuela, a su madre, que se le dio desde chiquitico. Lo abandonó y se metió a protestante. Y ahora cree muchísimo, pero en vano. Válgame Dios. ¿Quién se lo va a decir? No me quiero morir sin antes decírselo. ¿Eso es odiar a los protestantes? No, eso es amarlos. Eso es abrirle los ojos. Eso es predicarle el evangelio. Eso es evangelizar. Eso no es pelear. Pero el diablo le mete en la cabeza que el cura Toro le gusta pelear. Eso se llama evangelizar. Se salvarán si permanecen en el evangelio. Y entonces continuamos con Gálatas 1, ya vamos en el 9. O el 8. Escuche lo que dice el 8. El 6 decía, me sorprende que abandonen a Dios para pasarse a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, hay que algunas personas los perturban y quieren destruir el evangelio de Cristo. ¿Y qué dice Pablo? En Gálatas 1 ya vamos como en el 8. ¿Qué dice Pablo? Dice, cuidado, no debemos cambiar el evangelio. Aunque viniéramos nosotros mismos o un ángel del cielo a predicarle el evangelio de otra manera como lo hacen los protestantes, sea maldito. Escúchenlo, si no está en la Biblia no me crea. ¿Qué significa anatema? Anatema significa maldito. Escuchen. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, o un pastor bien vestido y encorbatado, os anunciare otro evangelio, le anunciaron otro evangelio que no es el que le anunciaron a su madre, a su abuela, que no es el que su madre le dio a usted, diferente del que os hemos anunciado, diferente del que viene de generación en generación, sea anatema. Anatema significa maldito. Sea maldito. Pero es un pastor, sea maldito. Pero es que él se llama apóstol, se llama profeta, sea maldito. Pero es que, usted sabe que es mi suegro, sea maldito. Pero es que el pastor pues es mi hermano que se salió y se metió, sea maldito. Bárbaro. Aunque sea un ángel del cielo. Es que ese pastor es más santo que el Papa. Aunque sea un ángel del cielo. Aunque sea como un angelito. Ay, no.
no quiebra un plato, ay, le faltan las alitas, ay, mire cómo irradia, ay. Sea maldito, aunque sea un ángel, repítalo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo O sea, un pastor protestante es un ángel del cielo. Para los evangélicos, ¿qué es un pastor? Un ángel del cielo. os anunciare otro evangelio Aunque sea un ángel del cielo, pero le anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, diferente al que se ha anunciado a lo largo de 2000 años, de generación en generación, sea anatema. sea anatema, que significa maldito. Y si alguien no entiende, siga. Como antes hemos dicho, ¿Por qué lo repite Pablo? ¿Por qué lo repite? Porque hay gente que le entra por aquí y le sale por aquí. Por eso lo repite. ¿Otra vez? como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, Si alguno, llámese testigo pentecostal, evangélico, mormón, a mí qué me importa. Si alguno, otra vez, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea quien sea, sea anatema. sea anatema, sea maldito. Y oigan, pero puede ser que es mi primo, es mi novia, es mi novio. Entonces tengo que escucharle. Vamos a ver. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿A quién tengo que agradar? ¿A mi novia? ¿A mi novio? ¿A mi amigo? ¿A mi compañero de trabajo? A Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? ¿A quién quiere agradar? ¿Por qué se quiere meter evangélico? ¿Por qué se metió para agradar a quién? Pues si todavía agradar a los hombres, Si busca agradar a los hombres, llévese ese caramelo de chocolate para que lo coma en la casa. Si busca agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ya no eres cristiano. Se saliste de cristiano, se metiste a protestante. Por agradar a un hombre, por agradar a su novia, por agradar a su amigo, por escuchar a un tonto que llegó a la casa con título de pastor, con título de profeta, de evangelista, de apóstol. A mí qué me importa, sea quien sea, o como llegó como un ángel que no quebra un plato, uy, radiante, con la Biblia, predicándole otro evangelio. Hermanos, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Mi deber y mi obligación es mostrarles a ustedes el Evangelio de Cristo así, al descubierto, con fundamentos bíblicos, capítulos y versículos, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. El que no lo quiera aceptar me perdona, pero yo he hecho mi trabajo. He hecho el esfuerzo de estudiar el Evangelio, de preparar la homilía para no caerles a ustedes aquí, como dicen, pura paja, basura. No. Para darles a ustedes ese alimento que dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y observen que me esfuerzo por grabarme la cita. ¿Les es fácil a ustedes hacerlo? No, a mí tampoco. Pero lo hago para que ustedes tengan pruebas eficientes de que no son palabras mías de yo, que es la Biblia la que habla. Que si me rechazan, no me rechazan a mí, rechazan la palabra de Dios. Es más todavía, no le leo con la Biblia católica, le leo con la Biblia protestante para decirle a los protestantes, jaque mate, ¿creen o no creen? Eso es problema de ustedes. Los protestantes me pueden maldecir, porque son cristianos y el cristianismo de ellos se lo permite. Me pueden mandar para el infierno, porque son cristianos y ellos sí pueden juzgar y condenar y mandar para el infierno el que quiera. Me pueden mandar para el infierno y me pueden maldecir, pero no me pueden refutar. Si quieren hagan la prueba, refútenme con capítulos y versículos. No vengan con tonterías diciendo, es que ese es el hijo del diablo, ese tiene un demonio. No vengan con tonterías. Refúteme con la Biblia. Mande capítulo y versículo donde diga que es mentira lo que yo estoy diciendo.
Háganlo, les doy permiso, háganlo, compruébenlo, estamos en vivo, compruébenlo. ¿Por qué no lo hacen? Eso es lo que no entiendo, ¿por qué no lo hacen? No es que son estudiosos de la Biblia, no es que saben la Biblia del derecho y al revés, y que los católicos no conocen de Biblia, y que ellos tienen la verdad. Compruébenlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque el mono sabe en qué rama se trepa. Porque los protestantes saben que no me pueden caer a mentira. Pero ustedes tienen que abrir los ojos. Ustedes tienen que darse cuenta lo que dice la Biblia. Entonces, el evangelio de hoy, con nombres raros y extraños, es para decirnos que tenemos que mirar de dónde viene nuestra fe de generación en generación hasta Cristo. Y si yo estoy seguro que viene de generación en generación hasta Cristo, estoy en la iglesia verdadera. Estoy en el evangelio verdadero. Voy por buen camino y alcanzaré la salvación. Pero si no estoy en esas generaciones que vienen desde Cristo, si no estoy en esa línea que nos une directamente con Cristo, cuidado, puedo perder lo más hermoso, la salvación eterna. Papá Dios, gracias porque a través de tu palabra podemos ver lo que tú quieres que veamos para mantenernos firmes en la fe. Gracias porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Gracias porque hoy el Evangelio nos invita a ver de dónde viene nuestra fe. No de un instante, sino de generación en generación, mirando los antepasados de nosotros que vivieron nuestra propia fe, para que no nos dejemos engañar por tontos que vengan diciendo, esta es la fe verdadera, cuando no vienen de Cristo. Te pedimos por los hermanos separados que han sido engañados y han abandonado la fe en el verdadero evangelio para pasarse a otro evangelio, dejándose engañar por gente que se hacen pasar por ángeles, por superapóstoles. Señor, que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.